Cordial saludo, muy buenas noches. Bienvenidos hoy domingo a Oro Noticias. Hace unas horas, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que lo peor está por venir, refiriéndose sobre 2 meses complejos que se avecinan con el tema del COVID-19. Esta noche nos acompaña en el estudio el colega, el comunicador social Yamil Cure. Ya estuvo acá con nosotros el año pasado en la antesala del proceso electoral, con quien adelantamos procesos de consulta sobre las preferencias de los ciudadanos sobre los candidatos a las alcaldías del área metropolitana y de la gobernación de Santander. Pero hoy lo hemos invitado para hablar de las matemáticas, de las cifras, de las proyecciones, de todo lo que se habla y de lo que se conoce día a día sobre lo que publica permanentemente el Ministerio de Salud. Buenas noches, Yamil, bienvenido a Oro Noticias. Muchas gracias, Carlos Julio, por la invitación. Y sí, para todos ustedes también un saludo y decirles que hoy no estoy como encuestador, que eso es lo que me ha dado a conocer. Hoy estoy como docente y consultor en estadísticas, que es a lo que me dedico cuando no estamos en temporada electoral. Y pues con esta cosa del COVID pues nos permite discernir muchos aspectos. Además, en su condición, Yamil, de catedrático, de experto, conocedor, pues ha manejado el tema a profundidad sobre las encuestas, pero igualmente ahora, con las matemáticas que no fallan, los indicadores de saber a ciencia cierta cómo puede ser esas famosas olas, como ustedes llaman los conocedores, no picos, sino las olas, y sin duda pues poder acercarse a una proyección, por lo menos en lo que puede ser el tema de los contagiados, pero también los recuperados, y en el dato que uno no quiere nunca circunscribirse, como es el de los muertos que se están presentando día a día. Yo no estoy aquí para quitarle las esperanzas a nadie. Desafortunadamente, por mi oficio vamos a hablar de números, y los números son fríos y nos muestran una realidad que el ministro, como usted lo acabó de decir, lo dice de una manera escueta. Yo trataré de exponerlo con cifras y tratando de darles a ustedes como una guía de qué viene, porque es que esto apenas está empezando, falta bastante tiempo. Esto que nos dice el gobierno es confiable, es creíble. ¿Cómo se puede, cómo se dice, tabular, Yamil? Bueno, confiable sí es, porque los resultados que presenta el gobierno es a partir de unas pruebas. Reales no pueden ser, porque no se hace el número de pruebas suficientes para poder determinar la magnitud del fenómeno. Ahí es donde entran las personas como yo con estadística para hacer las proyecciones y extrapolar a los 50 millones de colombianos o a los 2 millones de santanderianos para verificar cuál es la situación real del virus, la real. Es decir, si en este momento el gobierno nos habla que tenemos 140.000 contagios, por dar un número cerrado, pues en realidad con asintomáticos y demás hay que multiplicar ese número por lo menos por 5.6 veces, que es el exponencial de Colombia. Hay un exponencial mundial que es un poquito más alto, y nos da más o menos que estaríamos por el orden de casi 800.000 contagiados reales. Lo que pasa es que no están detectados porque la búsqueda activa apenas está comenzando a hacer la búsqueda activa de contagios, y los que nos están haciendo el gol, Carlos Julio, no son los que están infectados, son los asintomáticos que salen todos los días a trabajar y contagian gente. Hay un hecho fundamental, CIR, que es lo que usted señala, que es lo que el gobierno entrega, ¿cierto? Que son los... CIR es el modelo matemático con el que se calcula la magnitud del fenómeno. CIR es la sigla en español, susceptibles, infectados, recuperados. Sí. De ahí salen las cifras que presenta el gobierno. El gobierno presenta a los recuperados, presenta a los infectados y se le restan los decesos y queda la población susceptible, que es como se debe leer esto. Porque es que nosotros leemos, uy, hay 200 muertos, uy, récord de muertos, tantos, y hasta las entidades oficiales empiezan. Desafortunadamente tenemos que informar que hoy hubo un deceso más. No, el score no son los muertos, porque los muertos son una consecuencia. Esto no se debe mirar nominal, con números de cuántos muertos, cuántos infectados. Se debe mirar porcentual. Sí, que ayer hubo 5.000 contagiados, sí, pero ¿cuántas pruebas hicieron? 25.000. Hace una semana, ¿cuántos contagiados habían? No, que 4.500, sí, pero se hacían 20.000. Antes, ¿cuántos habían? 3.000 contagiados. ¿Por qué? Porque se hacían 15.000. Y antes, porque entonces, la proporción porcentual es la que hay que observar. Y hay que observar el factor R. Las matemáticas no fallan, como siempre decimos, sí, son infalibles y son frías, pero la realidad. Y sí se ha hablado, a mayor número de muestras, de pruebas, pues obviamente van a aparecer mayor número de contagios. Y si se detecta mayor número de contagios, pues obviamente también va a elevarse
el número de fallecimientos. Pero como lo hablábamos antes de estar aquí en cámaras, hicimos una cuenta muy sencilla. Si nosotros hacemos 30.000 pruebas y dividimos 50 millones de colombianos en 30.000 pruebas, nos da 4.6 años lograr cubrir toda la población, ¿sí? A ritmo de 30.000 pruebas, que no hemos llegado a ese número, estamos en 25.000. Ahora imagínese usted, una prueba no se le puede hacer a una sola persona, a una persona hay que hacerle varias pruebas, porque hoy sale negativo, pero mañana puede salir positivo. Además, a los que están enfermos hay que hacerles una segunda prueba para saber si se recuperaron. Por consiguiente, esto tomaría 11 años a este ritmo. Por eso es que las estadísticas son importantes, porque nos permiten extrapolar a toda la población lo que realmente está pasando. Lo que pasa es que al ser probabilístico, obviamente no se publica y tenemos la oportunidad de comentárselo hoy a su audiencia, porque lo que se publica es lo oficial, pero lo oficial sale de unas pruebas. Sí. ¿Cómo son esos procesos? ¿Cómo serían esos formatos que existen, esas formas para calcular estas proyecciones? Usted habla del punto 02, 2.1, ¿esto de dónde sale y cómo se proyecta? Bueno, lo primero que hay que entender es qué es el tiempo de incubación. O sea, imagínense ustedes un plano cartesiano, creo que todos sabemos eso. El eje de la Y es el número de contagiados, el eje de las X es el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo que hacemos nosotros es el cálculo del tiempo, número de contagiados. Eso es sencillo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El tiempo de incubación del virus son 14 días. Eso genera una curva. O sea, una curva en el tiempo dura 14 días. Sí. El número de curvas, termina una, empieza la otra, genera un fenómeno que es una campana de Gauss, que es lo que se denomina la ola, ¿sí? En Colombia en este momento, teniendo como base que el primer caso se presentó el 26 de febrero de este año, a hoy más o menos, el cálculo creo que vamos en 136 días. Eso es lo que lleva apenas, ¿sí? De 1078, para que vayan teniendo en cuenta. Entonces, 136 días, y en esos 136 días se han hecho 10 curvas y una sola ola. ¿Qué es lo que llama la gente el pico alto? Que picos no existen. Lo que pasa es que pues, es el término que se acuñó y que la gente dice, y en el pico alto y toda esa cosa. No, es que resulta que termina la ola 1 y empieza la ola 2. Entonces, cuando se intercepta, ocurre este movimiento. Y este movimiento, cuando llega a este punto, es lo que llama la gente el pico alto. Entonces, ahí cuando se interceptan las dos curvas, eso se llama R cuadrado. Esa intercepción de esas dos curvas genera el fenómeno de que el R sub 0, que es una de las R's que se estudian, que es la transmisión del virus, la capacidad de contagio, ahí encontramos que se eleva ese número. Entonces, al haber mayor probabilidad de contagios, pues obviamente se incrementa el número de contagiados y pues lógicamente como consecuencia el número de decesos, pero también se aumenta el número de recuperados. Entonces, todo esto es lo que nos permite entender a nosotros matemáticamente cómo estamos. ¿Y predecir qué va a pasar? Sí. Se puede decir que se predice. Hasta ahora Pero usted ha sido muy respetuoso en el sentido de la proyección de las cifras, de cuántos infectados pueden haber, pero usted también ha hablado de recuperados, pero dice eso de muertos sí no me pongan porque es difícil predecir cuántos muertos. Porque es que las variables que están por fuera del CIR, entre esas fallecidos, se calculan con una cosa que es bastante compleja, que llaman los coeficientes. Sí. Y la variable dependiente de los muertos es el coeficiente etario. El 48% de los muertos son mayores de 69 años. Quiere decir que si se nos contagian de manera aleatoria mayores de 69 años, pues la tasa de mortalidad se dispara. Pero si por el contrario los que se contagian son de 18 a 29 años, pues la tasa de mortalidad baja y suben los recuperados. Sí. Entonces ese cálculo es mucho más difícil porque depende quién se infecte. Sí. Usted señalaba también la opción de esos, el valle o el virus, ¿cierto? Están en unos rangos que son confiables. ¿Son confiables? Bueno, es que estadísticamente hay dos formas de mirar la cosa. Sí. Hay un sistema que es el de frecuencias, que a algunos le gusta porque como es basado en datos objetivos, es decir, en lo que va, no en pronósticos ni proyecciones, pues la gente lo mira y eso, pues sí, pues uno aplicar en una hoja de cálculo una constante, pues da un número. Pero trabajar con variables y univariaciones y multivariaciones, que es el método Bayes, que es el que nos permite a nosotros mirar un pronóstico, o sea, antes de que pasen las cosas, decir qué puede pasar, pues eso, pues muy poca gente le cree. Desafortunadamente, como te decía antes del corte, pues hombre, aquí está, yo dije, a mí el día sin IVA, no, ahora sí nos fregamos todo, y el día sin IVA no va a afectar, porque es que según los números es en agosto. Sí, sí. Y bueno, aquí estamos, el día sin IVA ya pasaron los días, la curva de 14 días, hace rato que pasó.
Yo dije, van a haber 30.000 contagiados. Hubieron 31.150 contagiados. Listo, se acabó. ¿Cuántos van a haber ahí? Pues desafortunadamente estamos hablando que vamos a empezar agosto con un promedio de 225.000 contagiados. Bueno, ¿por qué dice usted, ojo con agosto? Agosto es terrible. Yo escribí un artículo para un medio de comunicación hace un mes, cuando le decía a usted lo de sin IVA, porque todo el mundo pensó que con lo del día sin IVA ese 19 que hubo ese desorden, pues ya esto no, yo contesté, no, eso no, porque es que según mis cuentas es en agosto el terrible. Hoy el ministro, con lo que usted inició, y muchas autoridades, alcalde de Medellín, todo el mundo ya habló de que vienen 2 meses o que el siguiente mes es terrible. Y yo lo vengo diciendo desde hace rato, agosto es terrible. ¿Y por qué es terrible? Porque las 2 olas se conjugan, lo que se hablaba hace un momento. Y eso, el día 0 es el 25 de este mes, según los cálculos que este servidor. El 25 de julio comenzaría. Comienza. Entonces, por eso el ministro... O sea, de hoy en 15. Por eso es que el ministro dice 2 meses, porque cuenta pero empieza bajito, y empieza a hacer esto. Y cuando llega esto, es 9 de agosto. Y cuando empieza a abrir así, es el 9 de agosto, 9, 10 y 11, y después termina así, más o menos, hacia el final de agosto, principios de septiembre, termina otra vez aplacándose, más o menos. Pero ahí podríamos proyectar casos posibles, o es muy difícil. No, eso es muy difícil, porque es que lo que sí puedo proyectar es el R sub 0. Sí. Es que ustedes tienen que entender una cosa, yo ya he planteado el chicharrón, hay que plantear las soluciones, sí. Carlos Julio, con todo el respeto. Es que todo el mundo habla, entonces, aislémonos. No, es que aislarse no es la solución. Para allá iba, antes de entrar con eso, porque dice el ministro, para complementar, pidió la colaboración ciudadana para así, abro comillas, tener un mucho mejor desempeño en el reto que plantea la epidemia del COVID-19. Sí. Y esa es buscar ese tipo de soluciones. Pero particularmente antes de entrar en esas 3 soluciones que usted ha planteado, 9, 10 y 11, sí, lo mejor es que la gente se proteja. Sí, claro, mire, yo quiero decirle a ustedes que el aislamiento, pongamos que el gobierno hoy nos dice, se guardan hasta el 9 de agosto, por decir alguna cosa. ¿Sirvió? Vamos hasta el 1, ¿no? Sí, pero que se guardan, o sea, estricto. Pero total, como inició. Total, como iniciamos, que no sale nadie en 15 días. Sin excepciones. ¿Qué pasa? Listo, pocas. el pico que llaman ustedes ya no es en agosto, es en septiembre. Es decir, el aislamiento lo que hace es aplazar, alargar el fenómeno, pero no controla el fenómeno, porque la solución que dirá la gente en sus casas es, bueno, pues entonces guardémonos. Sí, pero si usted se guarda, para el siguiente mes la lleva. Entonces, esto simplemente es que tenemos que ser inteligentes. Hay 3 soluciones macro. Sí. La primera, pues la que usted, que ha sido un líder en este asunto, la microvacuna, la vacuna, etcétera. Cuando eso esté listo, empecemos a hacerlo. Yo ahora le sugiero a los televidentes que busquen en internet a la doctora María Eugenia Barrientos. Sí. Y entonces ahí usted encuentra la primera solución, que es la solución médica. Segunda solución, cumplir los tiempos. Los tiempos de esas olas que yo expliqué son 1.078 días, es decir, 36 meses. 36 meses son 3 años y de los 36 meses solamente llevamos 4. ¿Nos faltan cuánto? 33 meses de esta situación. Sí. Este pico no es el primero, es el primero de 5 más. 5 bien. En los 3 años. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aprender a convivir con el virus. Entonces, la segunda solución es cumplir el virus. Entonces, si nos guardamos, como dije, aplazamos. Entonces, si nos empezamos a guardar bastante, pues esto se puede ir a 10 años, sí, y no a 3 años. Ese tiempo viral... el tiempo viral con los vectores, es decir, como estamos sí, que está saliendo el 75% de las personas a la calle, lo que estamos haciendo en este momento, lógicamente hay que tener en cuenta el sistema de salud, que es otra estadística, sí, porque se puede congestionar, pero a como vamos saliendo, se calculan 36 meses. Si empezamos a hacer acordeón, entre el acordeón más esté comprimida, más tiempo, etc. Y la última solución que hay es lo que todo el mundo me critica a mí, que se llama la inmunidad del rebaño, que la inmunidad del rebaño es generar la inmunidad a través del contagio, que cuando usted se contagia, el 95% de probabilidades de que usted se recupere. Es que no, vean cuántos muertos hay de cuántos casos, ¿sí? El 3.5%. Y créame, nosotros vamos a llegar al 5% en el pico y vuelve y cae. O sea, no es, entonces, ¿qué pasa? Hay más probabilidades de recuperarse. Lógicamente yo entiendo el temor de que qué tal que sea el del 5%, pero el asunto está en que si nos recuperamos, el recuperado es inmune. Y cuando el virus quiera encontrar personas para contagiar, inmune, entonces no encuentra. Por consiguiente, el grupo protege a los que no se han contagiado y se logra la inmunidad. La última pandemia que se vivió en el año 1918, la fiebre española. Y de ahí, en 500 años, cuando no existían todos estos avances tecnológicos,
todas las pandemias se curaron con inmunidad del rebaño. Entonces, ¿qué hacemos? Países, hay un ejemplo de países también que han aplicado esto. Ah, claro, está Suecia, fracasó Suecia. Es que como estamos enfocados en los muertos, Sí. pues lógicamente dicen que Suecia fracasó. No, pues Suecia no fracasó, porque Suecia ya logró que no haya casos. Pero ¿eso cuánto le costó? Le costó 10.000 muertos. Ah, bueno, entonces, bueno, es que si son 10.000 vidas, que no sé qué. Entonces, bueno, desafortunadamente la inmunidad del rebaño se paga con vidas humanas. Sí. Para finalizar, agradeciéndole su presencia, Yamil, hoy domingo acá, usted ha señalado igualmente como una sugerencia lo de la prueba rápida, la prueba que es como la del embarazo y que realmente ayudan, ¿no? ayudan como a detectar que es muy fundamental, ¿no? Hay que tener en cuenta que la prueba que es válida para el sistema de salud es la prueba molecular PCR. Sí, PCR, sí. Pero eso es igual que la prueba de embarazo. Si usted, la señora que sospecha que está embarazada, se hace la prueba. ¿Sí? Casera, doméstica. La vez casera, Sí. le sale positivo, usted va donde el médico le dice, uy, pero mire, salí positivo. No, usted no está positivo, usted toca confirmárselo, entonces venga, vaya al laboratorio, que le saquen sangre y miramos cómo es la cosa. Lo mismo pasa con la prueba rápida en blister. La persona misma se raspa, lo pone, si una rayita, negativo, 2 rayitas, positivo. Esa prueba a usted, si le marca positivo, hay un 82%. En las mujeres embarazadas, el 95% cuando anda el médico, la prueba que se hizo en casa, se confirmó. El 82% se confirma. Sí. De ahí a la PCR. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Porque, ¿qué es lo que está salvando vidas? Y vuelvo a la doctora Barrientos. Lo que salva vidas es detectarlo en los primeros 3 días. Si usted lo detecta en los primeros 3 días y actúa con lo que usted puede encontrar con María Eugenia Barrientos o con lo que habló el doctor hace unas semanas con usted, Jaramillo. El doctor Jaramillo, si lo hace, usted en 8 días está inmune y fuera de eso, recuperado. Pero si se deja esperar a que le salga el positivo del PCR, pasan 6 días, le da fiebre, pues empieza el proceso de complicación y uno después de que le dé fiebre, lo que sigue es el ahogamiento. Imagínense, entonces, ¿cómo hacemos? No, y además el contagio. Y fuera de eso, mientras tanto, contagia al resto de gente, sí, claro, en 6 días. Bueno. Entonces eso es importante. Por ejemplo, yo le pregunto a ustedes, ¿qué tal que usted sea positivo? Y usted no lo sabe. Entonces, es importante eso. Entonces, esa prueba la distribuyo en un laboratorio, tiene un costo de 35.000 pesos, pero no está disponible porque como el sistema de salud no la valida, no está disponible. Pero otros países como Guayaquil, Ecuador, como San Salvador, como el mismo México, como el mismo Corea, ese caso más, Corea se le aplicó al 100% de la población, claro, y salió el problema. Entonces, como una especie de salud pública. Sí, escoja, cada uno llega a su prueba, medio sienta que le va a dar gripa, hágasela, y si sale positivo nos llama, imagínense. Sí. Sería la búsqueda activa, claro, de los casos. Entonces, eso es una solución y espero que la apliquen. Miren, pero la solución donde estamos fallando, y con esto que ojalá pueda entrar en el corte, lo que estamos fallando, el gobierno, a las autoridades, esto es un mensaje de un estadístico a ustedes. En este momento los recuperados están demorándose en salir del problema 34 días promedio. Mucho tiempo. Y resulta que todas las autoridades de salud del mundo dicen que lo máximo debe ser 21 días. 21 días, sí. Entonces, si la gente se le está prolongando el periodo de recuperación, ¿qué pasa? Pues obviamente esos son los que nos están congestionando el sistema de salud, porque si sigue avanzando, el hombre se agrava y entra al sistema de salud, y si se agrava, pues entra a UCI, etc. Entonces lo que tenemos que hacer es la detección temprana, con lo que hablamos de las pruebas, pero eso es un saludo a la bandera si no se actúa con el método Barrientos. El método Barrientos no tiene nada que ver con la OMS. La OMS, aquí señores, yo lo digo honestamente, se equivocó. Espero que sea de buena fe. Se equivocó porque dijo que el virus era de contacto y el virus es de aire. De aire. Y nosotros lo venimos diciendo, y usted lo sabe, doctor Carlos Julio, desde el comienzo. Y a mí me ha caído la prensa entera y cuando el mundo, y que yo soy un payaso, no sé qué. Ahora ya, ¿qué dicen? Mire, hasta ahora ya puedo hablar con autoridad. Se les dijo que eso era de aire. Entonces, ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos es que las personas se recuperen en un lapso inferior a los 14 días de la ola viral. Si nosotros logramos eso, créanme, ni siquiera nos demoramos los 36 meses. Pero necesitamos eso. Pero en este momento en que estamos, ahorita estamos diciendo que no se contagie más gente. ¿Por qué? Porque es que cada 32 días y va subiendo. No, muy difícil. Ahí sí, colapsa cualquier sistema. No hay salud del sistema de salud que aguante esa vaina. Muchas gracias, Yamil, muy gentil. Muy y mucha responsabilidad, tapabocas, distanciamiento social, sí, claro, etcétera. Bueno, nuestro colega Yamil Cure era nuestro invitado protagonista. Tema muy interesante. El tiempo no nos alcanza. Habrá oportunidad igualmente para seguir proyectando y sobre todo ir mirando cómo es el crecimiento, cómo es el desarrollo, cómo se están manejando las frías estadísticas. Llegamos al final, nosotros los invitamos mañana lunes para que nos acompañen en nuestra emisión a las 7:30 de la noche.
Feliz descanso.